Bienvenidos y bienvenidas a las clases abiertas del Instituto Nacional de Estadística. En esta clase revisaremos una introducción a R. R base es el nombre que se le asigna a la lógica básica de R y sus principales funciones. Este funciona con una lógica de anidación de adentro hacia afuera. Sobre R base se han desarrollado una infinidad de paquetes. Uno de los más relevantes es Tidyverse. Tidyverse ofrece una infinidad de funciones que simplifican el trabajo de programación y el aprendizaje, ya que la lógica de su código es de izquierda a derecha, similar a la manera en que los humanos leemos. Es por esto que las siguientes cápsulas solo se enfocarán en Tidyverse. Sin embargo, hay aspectos fundamentales de R que debemos conocer. Un aspecto fundamental de R, o R base, son sus tipos de datos con los que podemos trabajar. A continuación mostraremos tres tipos de datos fundamentales para trabajar con R. El primero son los textos, o string en inglés. Acá estamos generando un primer objeto en R con el signo igual y le estamos asignando un valor en string o carácter. Siempre poniendo nuestro valor entre comillas, R entiende que se trata de un valor de texto. Al asignarlo y luego imprimirlo en la consola, se vuelve el valor que está guardado dentro de este objeto. Así, también podemos trabajar con valores numéricos. Por ejemplo, en el objeto llamado número, estoy asignando un valor igual a 12. Al imprimirlo en consola, me devuelve un 12, que es el valor que está guardado. Y finalmente, tenemos valores booleanos. Boolean, que son valores true o false. En este caso, estoy guardando un true dentro de un objeto llamado boolean, y al imprimirlo, me devuelve el valor true. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son usados para describir relaciones lógicas entre dos objetos o valores. Estas relaciones son expresadas como verdaderas, true, o falsas, false, cuando la condición se cumple o no. ¿Cuáles son estos operadores? Podemos preguntar, por ejemplo, si es que un valor es mayor que, utilizando la flecha que apunta hacia la derecha, o preguntar si un valor es mayor o igual que. De igual manera, con la flecha hacia la izquierda, podemos preguntar si un valor es menor que o menor o igual. También tenemos operadores para probar si es que dos valores son iguales. Por ejemplo, con los dos signos igual, comparamos si es que dos valores son iguales. O con el signo de exclamación, el signo igual, comparamos si es que dos valores son diferentes. Adicionalmente, tenemos otros operadores lógicos que nos permiten concatenar acciones. Por ejemplo, podemos preguntar si es que una condición se cumple o si otra condición también se cumple. También podemos preguntar si es que dos condiciones se cumplen con el signo AND. Adicionalmente, tenemos el operador IN entre medio de dos signos de porcentaje. Lo que hace este operador es comprobar si es que dentro de una variable o un valor existen valores dentro de una cadena de valores. También podemos negar si una variable tiene estos valores con el signo de exclamación antes de la variable. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, con el signo igual, le pregunto, entre comillas, a R si un objeto, en este caso 1, tiene un valor 1. Las respuestas posibles son true o false. Creamos un objeto llamado 1 y le asigno un valor 1. Lo asigno con el signo igual una vez. Luego le pregunto, entre comillas, a R si es que este valor es igual a 1. La respuesta es true. Luego le pregunto si es que este valor es igual a 2. La respuesta lógica es false. Luego puedo seguir haciendo pruebas y le pregunto si es que 1 es diferente de 1 y la respuesta lógica es false. Estructuras de datos básicas en R. Vectores. Los vectores son objetos que se crean con la función C. La función C lo que hace es concatenar valores dentro de un objeto. Los vectores pueden contener tanto números como textos o booleanos. Sin embargo, solo pueden contener
un tipo de dato, ya sea numérico, de texto o booleano. Por ejemplo, si yo mezclo los valores, los tipos de valores, y ingreso un booleano dentro de valores numéricos, al imprimirlo en consola podemos ver que nuestro false se ha convertido en un cero. Esto es porque los valores booleanos true y false, al forzarlos y convertirlos en numéricos, se convierten en 1 y 0 respectivamente. Por ejemplo, adicionalmente, si agrego texto dentro de un vector, tanto con valores numéricos como booleanos, podemos ver que al imprimir en consola, todos nuestros valores se han convertido en string. Esto lo comprobamos viendo que los valores están rodeados por comillas. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos acceder a los valores, por ejemplo, de este vector? Los valores tienen un orden. Con esto queremos decir un orden que cuenta desde el primer valor hasta el último. R siempre cuenta sus valores iniciando en 1, a diferencia de otros lenguajes de programación que inician en 0. Por ejemplo, para acceder al valor 2, lo que tengo que hacer es utilizar el paréntesis de corchete. En este caso, asigno el valor 2 y me devuelve en consola el valor que está en esa posición. En este caso, el valor hola. Adicionalmente, puedo poner vectores de números. En R, utilizando los dos puntos y asignando dos valores numéricos, me devuelve un vector que va de 2 a 5. Es por eso que poniéndolo dentro de nuestros corchetes, me devuelve los valores que están dentro de nuestro vector en la posición 2 a la 5. Otra estructura de datos básica en R son los data frames. Podríamos decir, para entenderlo de manera sencilla, que un data frame es la suma de muchos vectores en manera vertical, lo que nos devuelve un objeto de dos ejes. Estamos creando en este caso un objeto llamado datos, y con nuestra función dataFrame estamos asignándole tres variables, que simplemente son tres vectores. El primero son los nombres, que consiste en un vector de texto. Son solamente valores de texto, que son los nombres de los alumnos en este caso. Y después asignamos dos variables más con la nota 1 y la nota 2, que son valores, son vectores numéricos. Luego imprimirlo en consola podemos ver que se trata de una tabla, como hemos dicho, con los nombres de los alumnos y sus notas. Ahora, ¿cómo hago para acceder a cada uno de los valores que están dentro de esta pequeña tabla o data frame? Una funcionalidad básica de R es el signo peso. Con esto puedo, luego de darle el nombre del data frame, signo peso, acceder a cada uno de los nombres de las variables. Al imprimirlo en consola, podemos ver que al acceder a la variable nombre, nos devuelve los nombres de los alumnos. ¿Cómo podemos hacer subsets ahora de los valores que están dentro de nuestro data frame? Al igual que con los vectores, utilizamos el paréntesis de corchete. Sin embargo, en los data frames, al tener dos ejes, tanto filas como columnas, tenemos que utilizar la coma. Todo lo que esté a la izquierda de la coma, dentro de mis corchetes, será identificado como las filas o observaciones. Por ejemplo, si yo pongo 1 a la izquierda de la coma, me devolverá el primer valor o fila con todas sus variables, en este caso Julia con la nota 1 y la nota 2. Pero por ejemplo, si el 1 lo pongo a la derecha de la coma, lo que obtengo es la primera columna o la primera variable, en este caso nombre, y obtengo todos los nombres de los alumnos. Por ejemplo, también puedo utilizar vectores dentro de mis corchetes para obtener las variables que me gustaría observar. En este caso estoy generando un vector numérico con el valor 1 y 3 para obtener las variables 1 y 3, ya que lo estoy haciendo a la derecha de la coma. Con esto, en consola se me devuelve la variable 1 y la variable 3, que corresponden a nombre y nota 2. También puedo acceder a estas variables generando un vector de texto con los textos nombre y nota 2, lo que me devuelve en consola estas mismas variables. Finalmente, también podemos hacer subsets lógicos. ¿Qué queremos decir con esto?
Podemos hacer pruebas o preguntarle a ciertos datos del data frame si cumplen ciertas condiciones lógicas. Por ejemplo, voy a buscar mi variable nombre y le pregunto qué nombre es de esa variable es igual a Julia. Esto en consola me devuelve un vector de booleanos y me dice solamente el primer valor cumple esta condición. Por lo tanto tengo un true y tres false. Ahora, si esta condición la pongo dentro de mis corchetes, al lado izquierdo de la coma, puedo ver que mi vector me devuelve solamente el primer caso, ya que es el primer caso el que solamente cumple la condición de tener en la variable nombre Julia. Se pueden usar adicionalmente todos los otros operadores lógicos que hemos presentado para hacer este tipo de subsets. Por ejemplo, en los numéricos puedo comparar si un valor está por sobre o por debajo cierto valor para poder tener un subset, por ejemplo, de notas, si es que me interesa. Eso ha sido todo. Nos vemos en una próxima cápsula.